Bueno, la situación es bastante delicada porque, bueno, como usted bien lo definió, en primer lugar se trata de testigos que en vez de haber recibido alguna protección por parte del Estado, la cual hemos solicitado muchas veces, lo que han recibido precisamente es todo lo contrario y obviamente, como diríamos en la calle, han dejado a los lobos a cargo de las gallinas. Es decir, estas personas que han sido testigos de las torturas y que tienen información, han hecho una gira por la provincia de San Felipe a Tunuyán, de Tunuyán a San Felipe y después a Almafuerte, y durante más de 45 días ellos estuvieron ahí siendo personas menores adultos, que se llama la categoría de internos, procesados sin condena, es decir, teóricamente inocentes hasta que un juez dictamine que son culpables. Y en Almafuerte esos 45 días denunciaron el viernes pasado todas las prácticas de torturas y a que fueron sometidos esas dos personas y otras más en un pabellón de máxima seguridad, que es el del módulo 5.1, con 22 horas de encierro, sin elementos para comer, golpeados, digamos, bueno, todo lo que se ha descrito ahí. Esa declaración la hicieron las dos personas en forma separada, delante de un juez, que es la única manera que además el juez pueda tomar conocimiento, y bueno, sin presencia de personal penitenciario, que es lo que expresamente se pidió para esa ocasión. Y bueno, ese viernes estuvimos hasta tarde con el juez escuchando los testimonios y obviamente la primera medida fue que los sacaran de ahí. Entonces el día sábado, porque no se podía hacer el viernes porque era muy tarde, fueron trasladados a San Felipe nuevamente. Y bueno, después el juez el lunes sacó la resolución aceptando el habeas corpus, dando por cierto lo que estaban diciendo estas dos personas, y además, digamos, estableciendo que, sobre todo el encierro, estamos hablando de encierro de 22 horas, en un lugar como Almafuerte que no tiene luz natural, es decir, que las personas cuando salen esas 2 horas salen a un patio interno, y luego de eso, bueno, se ha ordenado una investigación penal que se tiene que llevar a cabo en la unidad de Luján, porque obviamente que Almafuerte pertenece ahí. Entonces, lo más importante dentro de lo grave es que estamos hablando de un periodo, no es ni siquiera, porque además tampoco sería aceptable que esto se hizo una sola vez, estamos hablando de 45 días donde estas personas fueron insultadas, vejadas, amenazadas, junto a otras personas, y digamos, incluso ahí han denunciado la presencia de un médico, le avisaron al psicólogo, el grupo de represión existe, han dado nombres de personas que están involucradas. Es decir, eso que es tan grave es lo mismo que nosotros vimos los videos. La diferencia es que en este caso no hay un video, sino que hay un relato. Entonces, eso que se denunció hace 3 meses sigue sucediendo en Mendoza, lamentablemente, y sucede en los nuevos establecimientos penitenciarios que ofrecen 2 menús que ya conocemos, la tortura y el encierro. Ahora, doctor, ¿cómo puede ser posible, no? Le pregunto casi desde por el absurdo, digamos, que después de conocerse semejante prueba, que es generalmente lo que falta, que es una prueba contundente para mostrarle a la comunidad, digo, porque que esto viene ocurriendo, usted bien lo dice y lo sabemos y lo conocemos y ha sido denunciado, pero ¿cómo puede ser posible que siga ocurriendo, digamos? Porque falta voluntad política. Porque las autoridades, por ejemplo, que he hablado me dicen, bueno, pero es muy difícil porque hay filmaciones. Bueno, pero durante el motín se demostró que las filmaciones no existían, no hay forma, o sea, no existen los monitores, la mitad de la población dirá que los rompen los internos, la otra mitad, que son penitenciarios, dice que los rompen los penitenciarios, en fin, estamos siempre en eso. La diferencia está en que no tenemos el video, que en este caso fue gracias a un filmador, digamos, compulsivo, como es joven Perón, el penitenciario, el cual ese celular se obtuvieron imágenes. Pero acá lo que falta es una voluntad política, es decir, el encierro, a ver, una cosa que debe entender siempre la gente, y de ahí el funcionario, y que lo que pierde la persona cuando está detenido es solamente su libertad. Todos los otros derechos los mantiene, como cualquiera de nosotros. Entonces, esa persona obviamente si está detenida tendrá un respaldo judicial, un proceso, si no tiene un abogado el Estado se lo provee, un montón de cosas. Pero tiene derecho a la alimentación, tiene derecho al recreo, digamos, porque para eso esta sociedad se comprometió en 1853 a que la persona la va a rehabilitar. Entonces usted no le puede ofrecer Almafuerte 30 años de prisión en un lugar donde ni siquiera ven el sol.
Entonces falta voluntad política, faltan controles, y obviamente digamos la cárcel la siguen manejando de la misma manera que usted ha escuchado en los juicios de lesa humanidad. Es decir, por ejemplo, mis clientes ahora están felices de estar en San Felipe, cuando antes se quejaban. ¿Y por qué? Porque salieron del infierno. Es cuando la gente en los juicios de lesa humanidad dice, yo respiré cuando salí del D2 y me mandaron a la cárcel común, porque volví a la normalidad. Bueno, esa normalidad es San Felipe, que ya era normal. O sea, digamos, es tan complicado y tan difícil y tan inhumano ese sistema, que lo único que lo va a solucionar es la voluntad política. Bueno, realmente no sé qué decirle, doctor. O sea, uno lo escucha y nosotros acá con Julio Somoloni, bueno, y también le hicimos una entrevista por las denuncias, que era justamente lo que siempre se ha venido denunciando en el caso de San Felipe. Lo que había pasado es que esta vez estaban filmadas, era como en Abu Ghraib, ¿no? Que se sabía que ocurrían las torturas por parte de las tropas norteamericanas hasta que los propios Marines sacaron... y Guantánamo hemos tenido acceso, pero también. Guantánamo se comprobó porque los abogados fueron los primeros que denunciaron los hechos, que después terminaron ciertos. Acá lo importante, me parece, primero es hacer esto. Uno podría decir, no lo denuncio. No, yo creo que hay que denunciarlo porque esto hay que pararlo. O sea, una sociedad democrática no puede tolerar la tortura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que denunciarlo. Y en tercer lugar, frente a lo que yo puedo decir, hay un juez que lo comprobó. Entonces queda la palabra de la parte política que diga que también está en contra de esto y que va a actuar en consecuencia. Eso es lo que, digamos, uno podría sentirse medianamente seguro en una sociedad donde esto se denuncia y no solamente quede como una noticia más. ¿Cómo le va, doctor? Lo saluda Julio Somoloni. Encantado, ¿cómo le va? Le voy a hacer una pregunta que en principio parece cándida, pero que teniendo en cuenta el contexto de lo que usted está refiriendo, hasta puede resultar pícara. Es evidente que para corroborar que hay una voluntad política en la dirección contraria a la que parece haber en este caso, dentro del funcionamiento del sistema penitenciario, los videos, el sistema de video y de grabación de imágenes, parece ser el reaseguro. La pregunta es esta: ¿quiénes monitorean, quiénes controlan ese sistema? Y las autoridades penitenciarias. Claro. Adentro, o sea, no hay un control externo si la máquina funciona o no. Y digo, constitucionalmente y legalmente, pensando ya en la legislatura concretamente, ¿la podrían monitorear y controlar personas de otras instituciones? Bueno, hoy día la tecnología lo permite. Me refiero si es posible eso, no es invadir una jurisdicción. No, por eso le pregunto. Por ejemplo, la misma, supongamos, por ejemplo, Mendoza tiene una dirección una dirección general de penitenciarías, ¿no es cierto? Claro. En la calle Leonidas Aguirre, ahí funcionan el control de todas las cárceles de Mendoza. Bueno, dentro de ese ámbito administrativo podría haber un sistema de monitoreo, por lo menos cómo funcionan los videos. Ajá. Eso, por ejemplo. Entonces, pero hay dos cosas que usted debe tener en cuenta. Primero, ellos controlan la información. El interno, para comunicarse con el juez o con el abogado, tiene que hacerlo a través de un penitenciario. Es decir, digamos, ahí donde está todo ese mecanismo de poder. Y las personas en esos lugares, como lo hemos visto en los juicios de lesa humanidad, como lo hemos visto en los campos de concentración, etcétera, se transforman en cosas. O sea, yo viví en Almafuerte las primeras veces que fui, cuando tenían escáneres para detectar si una persona llevaba armas, metales. Durante años no funcionó. ¿Por qué? Porque preferían meterle el dedo a usted. Claro. Digamos, porque esa es la manera más terrible de invadir su personalidad. ¿Por qué la tecnología, por qué se renuncia a la tecnología y por qué se prefiere el palo, la mano, el golpe? Precisamente porque esa manera se somete a la persona. Y eso es lo que nosotros, si nosotros no denunciamos y la parte política no lo entiende, bueno, el tema carcelario nunca va a estar en la agenda, siempre va a ser una cosa menor y lamentablemente siempre va a ser trágico. Por su conocimiento de la realidad nacional, ¿hay algún ejemplo en contrario de alguna penitenciaría que funcione bien en la Argentina? Bueno, dentro de lo que se llamaría bien, digamos en términos de seguro, de la violencia carcelaria, a pesar de que son regímenes más cerrados, por ejemplo, tenemos Marcos Paz en algún lado, que obviamente que es una cárcel muy segura, también obviamente de encierro, pero que tiene algunos mecanismos, y también La Pampa tiene algunos mecanismos interesantes de cómo están funcionando. Es decir, que en la Argentina habría ejemplos de lo contrario. Sí, pero además con otro ejemplo, los mejores lugares de detención son los lugares pequeños y generalmente con acceso
al medio ambiente. O sea, el peor lugar es donde está el cemento y el encierro.